Ok, vamos a ver entonces las instalaciones eléctricas generales de un local comercial. Estoy haciendo un croquis parecido al local que se está trabajando y parte de lo que vamos a necesitar ver va a ser colocar todos los contactos. Por ejemplo, en contactos vamos a requerir de pronto en algunos muebles, por ejemplo aquí que yo tengo caja, sí necesitaría contacto. Quizá también en algunas zonas, quizá por limpieza, por decir que yo llegué a necesitar meter una pulidora, podría llegar a tener entonces este punto de tener algunos contactos más. De igual manera, acá si esta fuera la bodega, probablemente acá también podría llegar a meter otros contactos. Entonces, ahorita tengo 6. Digamos 7 contactos. De ahí lo que sigue sería ir revisando también los contactos a piso que nosotros necesitemos. Por ejemplo, en toda la zona de lo que son nuestro acceso, normalmente llevamos estas barras de seguridad que van a requerir unos contactos. En la parte de piso, quizá también en lo que son nuestro escaparate, podríamos marcar algunos más, solamente para poder conectar aquellos elementos que sean temporales. Entonces marcamos también aquí todo lo que son nuestros contactos a piso. Tengo ahorita 6 colocados. Digamos, por si acaso, ¿no? Si yo llegara a tener un mueble aquí en medio y que llegara a necesitar también un contacto, porque el propio mueble trae luz, puedo colocar entonces también contactos a piso en esas secciones. Entonces con esto nosotros podemos ir haciendo las cuantificaciones y poniendo la cantidad o lo que va a ser el consumo de estos contactos y de todas las salidas eléctricas que nosotros tengamos. Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros tenemos estos contactos, podríamos estar hablando de que tenemos quizá un consumo de 250 watts aproximado por cada contacto. Entonces decía que tenía 6 en cantidad. Entonces si nosotros sacamos el total, sería multiplicar estas 6 piezas por el wattaje, que me dan sí, 1500 watts. Lo mismo tengo aquí, 6 piezas, 1500 watts. Ahora, con lo que van a ser las lámparas, nosotros vamos a necesitar estar revisando también algunos catálogos para poder checar entonces qué tipo de lámparas necesitamos. Y a partir de los catálogos podemos revisar entonces la cantidad de watts que requiere cada una de estas lámparas. Depende de el modelo que nosotros tengamos. Entonces aquí va a ser muy importante estar consultando, insisto, en todas estas tablas. Y como estamos en comercio, de pronto estos sistemas modulares o los sistemas de rieles van a ser muy importantes para lo que nosotros necesitamos iluminar, sobre todo porque sabemos que estas iluminaciones modulares, insisto, pueden llegar a ser movibles. Entonces podemos apuntar hacia las cosas que queremos, aunque el display llegue a cambiar. De igual manera todo lo que van a ser los sistemas de rieles. Entonces,
Digamos que ya, si nosotros tuviéramos aquí todos los datos claros de cuánto estaría consumiendo cada uno de ellos, y además de todo, pues hoy por hoy tenemos una gran ventaja, que casi toda la iluminación es por LEDs, entonces el consumo en wattaje es mucho menor. Entonces vamos a darle los valores. Aquí en esta tabla va a ser necesario poner el nombre de la lámpara, el modelo, marca, todo lo que es lo que saquemos de catálogo en cada una de estas. Y por ejemplo aquí sí ya estoy dejando una parte específica para tira LED. Entonces le vamos dando los valores que vamos a necesitar con estos puntos. Yo ya había buscado algunos de estos. Por ejemplo, yo estoy dando esta representación para lo que son los rieles, y esta para lo que son los sistemas modulares. En este caso también tengo aquí un candelabro que lo que yo revisé es que gastaba alrededor de 760 watts. Y finalmente la tira LED, esta la podemos calcular por metro lineal. Entonces digamos que yo llegara a tener, bueno, que lo que son las tiras LED lleguen a gastar 10 watts metro. Entonces ahora lo que viene es cuantificar todos estos elementos. Entonces si yo empiezo a sumar, por ejemplo, este tipo, veo que tengo 5 piezas. Luego reviso este tipo, tengo 20 piezas. De la siguiente tipología, que son estas, tengo 4 piezas. De los rieles, de igual manera, tengo 4 piezas. De los sistemas modulares, 7. Tengo solo un candelabro. Y finalmente en LEDs yo tendría que estar sumando todos los LEDs que yo tenga en muros, en techos y demás, para poder sacar entonces un total de metros lineales a cubrir. Entonces digamos que yo tuviera 60 metros. Entonces sacamos las multiplicaciones de todo esto y podemos sacar entonces el total de watts que están consumiendo. ...760 watts... y finalmente aquí 600 watts. Entonces con esto ya nosotros podríamos sacar el total de wattaje que va a estar consumiendo nuestra tienda. Entonces va a ser simplemente la suma de todo esto, que tenemos 1500 más 1500 más 175 más 1000 más 140 más 72 más 150, 1050 más 760 más 600. Y entonces me está dando un total de 6797 watts. Entonces, con este total yo puedo empezar a pensar en la cantidad de circuitos que yo desee, y entonces poder empezar a acomodar todos estos datos de tal manera que
empieza a generar lo que van a ser mis supuestos circuitos. ¿Cómo genero esto? Aquí empieza a ser primero un poquito de ensayo y error, y ya después ya podemos determinar bien lo que van a ser los wattajes. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy viendo que estos dos circuitos, que estos dos podrían ser un circuito y un circuito, y me están dando 1500. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar, como les digo, es decir, tengo 6.797 watts totales, y esto lo divido entre los 1500, podemos ver el aproximado de circuitos que nosotros vamos a requerir, que me está dando entonces que puedo yo necesitar nada más 4.5, es decir, 5 circuitos. Entonces, con esto en mente, puedo empezar a dividir los circuitos de tal manera, ahorita todo lo que anote en rojo, insisto, nada más es ya como mis supuestos, es decir, si este se volviera circuito 1, entonces este podría ser circuito 2. Si yo lo que estoy intentando hacer es sumar los circuitos de tal manera que lleguen más o menos a esta cantidad, a 1500. Entonces, por ejemplo, si yo sumara prácticamente todos estos, podría tener una cantidad semejante. Entonces lo voy a dejar nada más con esta parte. Entonces sumamos y me van a dar 1000 más 175 más 140. Entonces de estos tres, insisto, tendría un supuesto de 1315 para generar mi circuito 3. Después este otro podría ser la suma de estos dos, y lo que me da son 1050 más 72. Tengo 1122, lo que puede ser mi circuito 5. Y finalmente puedo sumar estos dos, que me van a estar dando 1560 para el circuito 6. Tenemos ahí ya las cantidades, y antes de continuar vamos a revisar lo que llamamos desbalanceo, igual a circuito menor entre circuito mayor, para que me dé igual o menos de 0.8. Entonces nuestro circuito menor es este, 1122 entre 1560 y me da ahorita 0.71, o sea, está muy desbalanceado aún este circuito. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces en esta parte, como estuvimos sumando una cantidad pequeña a esto, me está dando un total muy pequeño. Entonces no me está funcionando correctamente el circuito. Hago una segunda revisión o hago una segunda propuesta, que es lo más fácil. Y en esta segunda propuesta lo que yo voy a hacer es intercambiar tantito la idea de los circuitos. Entonces voy a sustituir la suma de estos dos para ver entonces los totales que me van a dar.
Entonces ahora, en lugar de sumar estos directamente, voy a sumar 1750, que diga 175 más 1000 más 72. Y me acaba dando un total de 1247. Haciendo esta sustitución, aquí me va a dar un total de 1190. Ya subimos tantito este dato para revisar entonces si así ya podemos continuar avanzando. Es muy importante generar circuitos muy balanceados, muy parecidos entre sí, para que no haya un circuito que esté demandando mayor electricidad que otro, y entonces con eso tengamos aún problemas. En este caso aún me sigue dando tantito menor, entonces sigo con problemas. ¿Qué hago? Vuelvo entonces a hacer la revisión. Entonces vamos a hacer otro intercambio de piezas. Por eso les digo, esta parte es un poquito de ensayo y error antes de llegar ya a la propuesta real. Entonces ahora voy a intercambiar más bien estas piezas. Entonces esta me va a dar de 1140. Ya de entrada ya vi que tengo aquí un pequeño detalle porque no estoy sumando los 72. 1200. A ver, 140 más 72, 212, 1212. Y finalmente entonces sumamos 1050 y estos 175. Ahora sí, ya están más parecidos entre sí. Esto va a ser bueno. 1250. El más pequeño ahora es este. Sustituimos otra vez datos y volvemos a revisar desbalanceo. Entonces, digamos que aquí ya estuviéramos en esa cantidad, aún estoy un poquito bajo, pero digamos que sí ya hubiéramos llegado al punto 8. ¿Qué puedo hacer si aún sigo un poco bajo? Podría llegar a agregar alguna lámpara más, podría llegarle a agregar incluso un contacto más, un contacto simple, para poder llegar a ese punto. Entonces, ahorita ya estamos muy semejantes, estamos en punto 77. Ya estamos casi en el punto que nosotros deseábamos. Entonces, finalmente, ya aquí ya tenemos el acomodo de nuestra idea de circuitos. Entonces tenemos que hacer un cuadro de cargas. Entonces vamos a apagar todo esto. Perfecto. Y el cuadro de cargas, ¿cómo lo hacemos? Vamos a tener entonces la idea de los circuitos. Con... Aquí estoy, ok. Vamos a poner también los contactos, las lámparas, y los vamos a ir acomodando. Entonces en contactos nosotros teníamos contactos de 250 a muro, contactos de 250 a piso, y aquí también ya empezamos a simbolizar otra vez todas nuestras lámparas.
Le seguimos dejando la anotación siempre de lo que van a ser el wattaje que van a estar ocupando. Y la simbología nada más para saber cuál es cuál. Entonces, aquí vamos a contraponer en todo esto con lo que van a ser los circuitos que ahorita acabamos de proponer, ya para señalarlos correctamente. Entonces decíamos que tenemos 5 circuitos. Vamos a hacer esas divisiones. Esto obviamente en su caso pues ya lo pueden hacer en AutoCAD, una cosa un poquito más fácil de acomodar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Entonces, circuito 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a dividir entonces también por columnas todas estas partes. Para poder señalizar entonces qué circuito contiene qué tipo de salidas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos 6 salidas que nos están sumando 1500, pero de este tipo no tenemos nada. Lo mismo acá, seguimos. Y entonces ponemos aquí el total. Sumamos y son los totales que teníamos hace un rato. 1500 watts. De el circuito 2 no tenemos ninguno de este tipo, pero sí tenemos 6 de este que suman también 1500. Ninguna de las lámparas, entonces no le ponemos nada. Y la suma. En el circuito 3 no tenemos ya contactos, pero de las lámparas, esta no la tenemos, pero de esta, ahora sí, tenemos 20 piezas que nos suman 1000 watts. Tenemos de esta 4 piezas que nos suman 1400, que diga 140. Y finalmente tenemos los rieles, que son 4, nos suman 72 watts.
Y ahora sí, nada de esto, nada de esto, nada de esto. Y la suma que habíamos logrado sacar con esto fueron 1212 watts. Si seguimos, entonces, no tenemos ninguna de estas lámparas, de estos contactos que diga. De esta lámpara sí tenemos, y tenemos 5 piezas, 175 watts. No tenemos nada de estas, ni de esta, ni de esta, pero de esta sí. Y de esta tenemos 7 piezas que nos suman 1050. Nada y nada. Y la suma de esto nos dio 1225 watts. Finalmente, el último circuito no tenemos ninguna más que una pieza de 760 y 60 metros que nos dan 600. Perfecto, y esto suma 1560. Podemos volver a sacar la sumatoria de todo esto y seguimos en el mismo número, porque no hicimos ninguna diferencia. Finalmente, a este cuadro de cargas, que es lo que realmente estamos haciendo, le tenemos que decir qué pastilla va a ser la necesaria para esto. Y nosotros vamos a estar calculando entonces las pastillas con una fórmula bastante simple, que es amperes es igual a watts entre volts. Nosotros trabajamos en México con un sistema de 120 volts. Entonces el wattaje lo vamos a determinar por la carga total del circuito. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tenemos 1500 entre 120, nos va a dar 12.5 amperes. Pero en las pastillas nosotros no vamos a tener esta cantidad, sino que vamos a tener una cantidad cerrada en cifras de 5 en 5. Entonces redondeo esto a 15 amperes. Lo mismo aquí. Y si sacamos esta operación, todas nos van a dar los 15 amperes. Entonces, insisto, todo esto ya como tal va a ser nuestro cuadro de cargas, que está haciendo la representación de todo el consumo eléctrico que nosotros tenemos. Entonces esta es una parte que es muy importante. Ahora, continuando con esta idea, vamos a hacer también ya la última parte más o menos de lo que es el acomodo gráfico, la representación gráfica de la instalación eléctrica, que es un diagrama unifilar. Entonces voy a apagar este layer. En el diagrama unifilar nosotros lo que tenemos que poner es decir en dónde está la acometida, o sea, de dónde llega la energía. Tenemos un medidor, de ahí pasamos a un interruptor, que es en donde están los fusibles, y finalmente a un tablero.
El tablero nosotros lo podemos catalogar, le podemos dar un nombre a partir de la cantidad de circuitos que tenemos, pero en números pares. Nosotros tenemos 5 circuitos, entonces vamos a necesitar un cubo 06. Insisto, porque teníamos 5 circuitos, tenemos que redondear al siguiente número par. Y de aquí entonces vamos a poder tener esta representación, que es la pastilla. La pastilla le decimos cuántos amperes tiene, 15 amperes. ¿Qué circuito es este? Circuito 1, con su cantidad de watts. Lo mismo hacemos con el circuito 2, 15 amperes. Circuito 2 y su gasto. Y así nos vamos con cada uno de los circuitos. 15 amperes. Circuito 3. El circuito 3 decíamos que está consumiendo 1212. Circuito 4 consume, aquí me faltó 15 amperes, 1225. Y el último, y este consume 1560 watts. Entonces, insisto, esa es la representación gráfica de nuestra instalación. Lo único que nos hace falta aquí mencionar es cuántos fusibles vamos a llegar a necesitar. Entonces, como pequeño paréntesis, cuando nosotros tenemos los fusibles, vamos a depender de, por un lado, el sistema que nosotros traigamos, que si nosotros estamos sumando hasta 4000 watts, traemos un sistema monofásico. Entonces, en este sistema tenemos un medidor. Este medidor nos manda un cable con corriente. Entonces, a ese cable con corriente lo vamos a conectar a un fusible para que nos soporte las descargas. Si esto llega con una mayor descarga, el fusible truena. Entonces, con eso aseguramos toda nuestra instalación. Ya si de aquí pasa la descarga, lo que son las pastillas son lo siguiente que tenemos de protección antes de nuestros aparatos. Como tenemos una entrada, insisto, de corriente, vamos a necesitar una salida neutro, de cable neutro, porque la electricidad así funciona, fluye. Entonces, si entra por un lado, tiene que salir. Pero nosotros tenemos más de 4000, entonces vamos a necesitar un segundo medidor. Este neutro funciona para todo, entonces con una sola pastilla, con un solo fusible de neutro es suficiente. Pero vamos a requerir entonces un segundo fusible para la corriente del segundo medidor. Insisto, esto es porque tenemos más de 4000 watts de consumo. Y ya de aquí ya podemos pasar a toda nuestra instalación. Entonces, lo que era nuestro total, que son 6797 watts, va a estar dividido entre estos dos medidores. Entonces, a esto lo dividimos entre 2 y nos va a dar entonces
Si hacemos la operación, 6797 entre 2, $3,398.5 watts. Es lo que cada medidor va a tener que mandar. Pero entonces estos fusibles necesitamos también medirlos en amperes. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer la misma operación que con las pastillas. Amperes es igual a watts entre voltaje, que decimos que son 120. Y me da 28.32. Otra vez, no existe esto comercialmente. Tengo que aproximarlo a 30 amperes. Entonces ya sé que este tiene que medir 30 amperes. Este también tiene que medir 30 amperes. Y el regreso, o sea, mi cable neutro, de igual manera lo voy a dejar en 30 amperes. Entonces, finalmente, con toda esta nota que tenemos aquí en rojo, ya podemos decirle aquí al interruptor qué es. Le vamos a decir que tiene 3 fusibles, que aquí están, de 30 amperes. Listo, con eso ya sabemos entonces cuánto va a requerir toda nuestra instalación. Ya de aquí entonces nosotros nos podemos ir a la siguiente parte, o sea, regresar al plano. Acá tenemos nuestro plano y lo que vamos a hacer va a ser ubicar entonces todos los elementos que teníamos en el diagrama anterior. O sea, podemos ubicar quizá, por decir algo, la cometida en esta zona, quizá de igual manera el medidor, y ya de aquí podemos tener, ya sea aquí adentro del local o en una parte exterior pero con candado, nuestro interruptor y nuestro tablero aquí. Entonces la siguiente tarea de todo esto va a ser decir en dónde están cada uno de nuestras salidas. Aquí me había hecho falta prender los contactos. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle a qué circuito pertenece cada una de las salidas. Circuito 1, este ya es circuito 2, este era circuito 1. Y ahora sí, a partir de lo que es nuestros switches, digamos, podemos tener las pastillas que van a conectar entonces a cada uno de estos puntos. Pues, por ejemplo, yo podría sacar a partir de aquí hacia el circuito 1, conectar por piso o por techo todos los que pertenecen a ese mismo circuito. Aquí quizá tendría que ser por piso, podríamos simbolizarlo nada más con una línea punteada, y aquí por muro lo mandamos hacia acá. Pero tengo este otro más, este lo podría mandar por muro desde esta salida. Ahora, con el circuito 2 yo tendría dos opciones. Una, mandarla desde el interruptor hasta acá,
Y la otra es aprovechar entonces el paseo que ya estoy haciendo en esta tubería. Y hasta este punto, pues ya mandarla por piso hacia todas las salidas. Entonces viene la siguiente parte que necesitamos nosotros decirle en el plano. ¿Cuántos cables con corriente y cuántos cables neutros nosotros vamos a tener? Entonces, para esto voy a quitar todo esto. Okay. Y vamos a decir, en una sola tubería yo voy a necesitar, por ejemplo, un cable del número 12, porque es, por un lado, el mínimo a utilizar, y por el otro, también, si nosotros revisábamos bien todo lo que va a ser la caída de tensión de nuestros circuitos, y al saber que son muy pequeños, vamos a necesitar nada más el cable del número 12. Insisto, es el mínimo. El cable del número 12 con corriente, un cable del número 12 neutro, y finalmente podemos tener un cable del número 12 de tierra. La tierra es otro sistema más de seguridad que nosotros vamos a tener. Entonces aquí ya tenemos todos estos cables y ya esta tubería en donde va a estar pasando puede tener un diámetro de 3/4 de pulgada. A todo esto yo le voy a decir que es el código 1, digamos, de cableado. Entonces aquí, por decirlo, yo sé que nada más traigo el circuito 1, entonces toda esta sección tiene el código 1. Pero en este traigo dos circuitos, entonces traigo dos cables con corriente. Necesito otro código más, que le voy a decir, dos cables con corriente, es decir, en nuestro ejemplo, que sea el cable del circuito 1, pero a la vez el del circuito 2. El cable neutro se puede quedar uno solito. El de tierra es exactamente lo mismo, también con uno solo es suficiente. Y ahorita vamos a dejar la tubería también de 3/4. Entonces esta parte, insisto, sería de 2. Aquí aún continuamos con los dos circuitos. Aquí aún continuamos en esta parte con los dos circuitos. Pero aquí ya terminamos con el circuito 1 y ya podemos tener el circuito 2 solito. Entonces ya regreso a mi código 1. En estas conexiones también no estamos cargando ya con el cable que está yéndose hasta el circuito 2. Entonces tienen el código 1. Y esto lo ponemos en cada uno de estos puntos. Y finalmente, esto se tenía que hacer para todo lo demás. O sea, juntar circuito 3, todas las piezas que pertenezcan al circuito 3, circuito 4 y circuito 5. Así ya con todas podríamos tener entonces todo lo que va a ser nuestro plano de instalaciones eléctricas. Aquí, por ejemplo, nada más recordando en circuito 3 cuáles eran las que pertenecían a eso. Okay. Tengo también todas estas, circuito 3.
Entonces es muy necesario siempre colocarles a qué circuito pertenecen al lado a cada uno de nuestras salidas, para saber entonces cómo conectarlas entre sí. Entonces aquí, otra vez desde mi interruptor, yo puedo salir a este circuito 3, conectar por techo hacia este mismo, continúo, y de aquí mismo le puedo pasar la corriente hacia estos. De aquí le puedo pasar la corriente hacia este, a su vez conecto con estos, con este más, siguientes, y digamos que de aquí quizá quisiera conectar hacia este. De aquí yo podría conectar también con estos dos, y a partir de esta parte. Aquí un error que de repente he llegado a ver con algunos alumnos es que intentan que se cierren estos circuitos, y no es necesario, nada más con que vaya paseando en forma, digamos, de rama es suficiente. Nuevamente a todos estos vamos a tenerles que poner el código. Aquí sí dejé que este circuito viniera solito, que no tuviera nada que ver con algún otro. Entonces vamos a mantener el circuito, bueno, el código 1, o sea, solo un cable con corriente que está pasando por toda esta sección. Aquí obviamente ustedes en AutoCAD, esta parte de copy paste es más sencilla que dibujarlo, entonces es un poco más rápido. Entonces, bueno, básicamente este es todo el punto de cómo tenemos nosotros que hacer las tres partes, o sea, el plano de instalaciones eléctricas, el diagrama unifilar y el cuadro de cargas. Esas son las tres partes importantes en esto.